Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual les voy a pedir que me acompañen ahí en su Biblia a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que fue donde nos quedamos la última vez que estudiamos Efesios. Nos llegamos hasta el 19. Estuvimos viendo la oración de Pablo. Así que vamos a continuar aquí. Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Nos da mucho gusto saber que se conectan a través de estos medios, que ven nuestros cultos, que se congregan con nosotros. Nos da mucho gusto de saber que tenemos hermanos en la fe en otros lugares con los que podemos compartir, aunque sea a la distancia, pero podemos compartir con ustedes, y para nosotros esto es agradable. Así que les mandamos un abrazo desde esta congregación, que el Señor les siga bendiciendo, y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Efesios 3, 20 y 21 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra. Queremos rogarte que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, cuál es el mandamiento, Señor, cuál es la ordenanza, para que nosotros podamos ponerla por obra, Señor. Queremos rogarte que quites todo estorbo de nuestra vida, todas aquellas cosas que nos perturban y que no nos permiten escuchar tu palabra con atención. Quítalas de nosotros en este momento, Señor. Toda preocupación, toda ansiedad, toda tristeza, todas aquellas cosas que pudieran estar interponiéndose, te lo pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas y despejando nuestra mente para que podamos poner atención y tener claridad en nuestro pensamiento, Señor. También quiero rogarte que me des la oportunidad de poder edificar a tu iglesia por medio de esta predicación, Señor, para que todos seamos edificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, en estos versículos 20 y 21 son, como quien dice, la terminación, la conclusión de la oración que Pablo viene haciendo por los creyentes. Él estuvo orando en los versos anteriores. Vimos de los versos anteriores, que del 14 al 19 que estudiamos la clase pasada, que Pablo pidió para que los creyentes fueran fortalecidos o fuéramos fortalecidos en nuestro hombre interior. Esa era una de las peticiones de Pablo, para que tú y yo, para que los creyentes de Éfeso fueran fortalecidos dentro en su hombre interior. Ya lo vimos. También pidió para que habite Cristo en nuestros corazones por la fe. Esa era otra de las peticiones de Pablo. También pidió para que conozcamos y comprendamos el amor de Cristo. Hablaba de una longitud, de una anchura, de una altura, o sea, que podamos comprender el amor de Dios. Esas eran sus peticiones. Y también para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero estas cosas no son cosas fáciles de comprender, porque para lograr comprender el amor de Dios, pues en nuestra mente limitada no nos alcanza a veces ni para comprenderlo. Para ser llenos de la plenitud de Dios, pues es algo, Pablo está hablando de cosas muy, muy grandes que nuestra mente a veces no logra entender. Veamos el verso 20 de lo que Pablo está diciendo. Vamos a comenzar ahí, hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que Pablo nos está mostrando. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? ¿Sí lo sabemos? Todos entendemos que Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiera y no hay quien le diga qué hace, ni tiene nadie que ser recompensado, porque a Dios no hay quien le aconseje o le pueda dar un consejo. Él no le pidió consejo a nadie. Él es soberano, Él es sabio. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Así que Él no hay quien entienda su sabiduría completamente.
Dice el Salmo 19, del versículo 1 al 4, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído a su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que nosotros, por medio de la creación, nosotros podemos ver la obra maravillosa de Dios. La creación misma da testimonio de un diseño inteligente. Si usted se pone a mirar la creación, las plantas, los animales, todo lo que podamos ver, los ríos, las cascadas, todo lo que nosotros podamos ver, podríamos ver en ello la grandeza de Dios, pero a veces no nos detenemos a eso, o simplemente con echar un vistazo hacia nosotros. ¿Cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cuántas neuronas tenemos en el cerebro? O sea, son cosas que a veces impensables para nosotros. ¿Cómo es un diseño tan grande? Y nosotros a veces decimos, no, pues se hizo solo todo esto. O sea, ahí podemos ver la grandeza de Dios. Pablo en Romanos, en el capítulo 1, no vayan ahí, yo nada más se los voy a decir. En Romanos capítulo 1, en el verso 20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Porque la misma creación da testimonio de que hay un diseño inteligente y de que hay un creador, una mente maestra detrás de todo esto. Si usted ve, ahorita que se vaya a su casa, ve una casa muy bonita, usted no se imagina que esa casa se hizo sola, ¿verdad? O si llega a su mente decir, ay, esa casa, conforme pasaron los años, la casa se hizo así de bonita. Pues, no, nosotros sabemos que hubo un arquitecto que diseñó y hubo mano de obra de albañiles que estuvieron ahí trabajando para hacer posible ese diseño. Pues de la misma manera, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que ha hecho lo que ha querido, y Pablo estaba orando a ese Dios para que los creyentes podamos entender lo que Dios es capaz de hacer en nuestro interior con su poder y que nos va transformando día a día. Eso es lo que está pidiendo Pablo en su oración, y ahora aquí viene culminando hablando de que Él es todopoderoso. Si nosotros quisiéramos ser perfeccionados o nos quisiéramos perfeccionar, que dijéramos, vamos a perfeccionarnos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en lo que hacemos, y nos dedicáramos y nos empeñáramos, nos llevaría mucho tiempo llegar a una perfección de carácter. Nos llevaría mucho tiempo tener una virtud y tal vez no lo lograríamos. Pero para Dios esto sería sencillo. Si Dios determinara hacer una obra en cada uno de nosotros, Dios nos cambiaría, nos transformaría en un abrir y cerrar de ojos. Hemos visto milagros de parte de Dios. Él puede cambiarnos y transformarnos. No necesitaríamos tanto tiempo. Si el Espíritu Santo estuviera en nosotros, pues nosotros cambiaríamos o estamos cambiando de una manera más rápida por el poder de Dios. Un ejemplo claro lo podemos ver en la persona del apóstol Pedro. Cuando la noche que entregaron a Jesús, el apóstol Pedro dice que lo iba siguiendo de lejos. Estaba temeroso el apóstol Pedro porque habían aprendido a su maestro. Y entonces ahora dice, híjole, y ahí lo va siguiendo, va viendo, pero tenía miedo de que lo fueran a aprender. Y lo podemos ver en el relato bíblico, porque dice que cuando le dijeron, tú también eres uno de los que estaban con Jesús, dijo, no, yo no lo conozco, no, yo no sé. 3 veces negó a su Señor, Pedro. Entonces podemos ver a un hombre temeroso, a un hombre que tenía miedo a morir por causa de su maestro. Eso lo vemos el día que aprenden a Jesús. Pero Jesús les hizo una promesa a sus discípulos. Dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, está en Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, iban a recibir poder y le iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y entonces después de eso, después de que Jesús muere, resucita,
y confirma a Pedro cuando se le vuelve a presentar. Y entonces vemos un Pedro completamente diferente. Después de la muerte de nuestro Señor Jesús, vemos a un Pedro completamente diferente. Un Pedro que tenía una valentía, una pasión, un denuedo por predicar la palabra, y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Como cuando estaban diciendo ahí en Pentecostés, no, pues estos están borrachos, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas que hablaron otros idiomas, para que todos los que estaban ahí, partos, medos, elamitas, de todas las nacionalidades que estaban ahí, pudieran entender el mensaje. Y dijeron, estos están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo, esto no es que estén borrachos, porque no hemos bebido o no han bebido vino. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días sus jóvenes iban a ver visiones, y ahí está la profecía cumpliéndose en ese momento. Y entonces un Pedro con denuedo, y después les empieza a decir, ustedes mataron, ustedes crucificaron a Jesús. Les carga sobre de ellos, sobre de los judíos que estaban ahí, ustedes fueron. Un Pedro que tenía una valentía tremenda. Ya no era el mismo Pedro de antes. ¿Qué pasó ahí? El poder transformador de Dios lo cambió. Lo cambió. Así muchas personas, yo he conocido personas tímidas, antes de conocer a Dios, tímidas, y una vez que conocen a Dios, cambian. Y entonces con denuedo comparten la palabra, ya no tienen temor de ser criticados, ya no está en su mente ese miedo, porque el Señor lo sacó, dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Así que la perfección está en Dios. Él es el que nos va transformando. Y Pablo nos está hablando un poquito de eso, ¿no? A veces nosotros cuando pensamos en aquellos pecados que nos dominan, hay pecados dominantes en algunos cristianos. Cuando pensamos en esos pecados que nos dominan y que decimos, chin, le volví a fallar a Dios, y que no podemos con esos pecados, que podemos estar un mes en santidad y de repente volvemos, luego 8 días y caemos, así. Hay pecados dominantes en las debilidades de los cristianos, y a veces el cristiano llega a pensar, no, pues Dios ya no puede hacer nada conmigo, no, yo nunca voy a cambiar. Y entonces viene la autolástima, ¿no? No, pues ya me voy a quedar así, no, Dios no puede, no, Dios no. O sea, vemos como si Dios hubiese perdido su poder. Y Pablo nos dice, y aquel que es poderoso, o sea, Pablo nos está hablando, nos está dando una perspectiva correcta de lo que es Dios. O sea, para que nuestra mente no esté en ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos. Ay, no, Dios no puede cambiar a mi hijo. No, Dios no puede cambiar a mi esposa. A veces vamos a orar y ni siquiera creemos que Dios puede hacer las cosas. Y lo que Pablo nos está diciendo es, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que nosotros pedimos o siquiera entendemos. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. O sea que Dios tiene recursos ilimitados, es lo que nos está diciendo Pablo. Los recursos de Dios son ilimitados. No imaginas el poder de Dios. No puedes entenderlo con tu mente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios tiene poder para fortalecernos y darnos lo necesario para vencer aquellas cosas con las que estamos batallando. Si tú crees eso, Dios lo va a hacer en tu vida. Pero si no lo crees, ¿cómo lo va a hacer Dios si no lo crees? Entonces, ¿por qué vives como si Dios hubiera perdido su poder? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el que abrió el mar en el desierto, el que alimentó a su pueblo con maná del cielo, el que levantó paralíticos, el que devolvió la vista a los ciegos. Es el mismo poder que está actuando en nosotros. ¿Y por qué somos incrédulos de pensar que no puede hacer esa misma obra en nosotros? Acompáñame ahí en tu Biblia a 2 de Corintios capítulo 3, para que nosotros nos demos cuenta por qué a veces no sucede, por qué a veces seguimos estando iguales
y no se ve un avance, no se ve un cambio en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a leer del versículo 17 al versículo 18. Nos dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad, mi hermano, libertad. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, entonces por eso no tienes libertad. Tenemos que, porque dice Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de él. Romanos 8. Entonces, dice el verso 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es en la presencia de Dios donde nosotros somos transformados de gloria en gloria, dice Pablo. En la presencia de Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, es que nosotros somos transformados. ¿Ya te diste cuenta por qué no eres transformado? Porque no pasas tiempo con Dios, porque no entras a su presencia. Tenemos libertad, que dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y también nos dice en Hebreos 10, se los voy a leer, Hebreos 10 del 19 en adelante, fíjense, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por el camino nuevo nos podemos acercar confiadamente, para que las cosas que pedimos a Dios sean mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Porque eso tiene que ver según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces no podemos cambiar, como les digo, porque no pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo con el Señor, no nos gusta orar. Nos decimos cristianos, llevamos una vida, pero una vida pobre en oración. Ahí está. ¿Está operando el poder de Dios en tu vida verdaderamente? ¿Sientes el poder de Dios operando en tu vida? ¿Sientes cómo Dios te transforma? ¿O sigues igual? Con tus mismas luchas, con tus mismas batallas, no tienes victoria sobre el pecado, no tienes victoria sobre actitudes incorrectas, no has dejado aquellas cosas que hacías antes. Entonces, ¿cuál es el caso de decir que somos cristianos? Esta es una palabra fuerte, que nos confronta a mí primeramente y luego a ustedes. Esta palabra confronta. Esta palabra no es una palabra sencilla de digerir, porque todos nosotros de alguna u otra forma fallamos. Esta palabra no es para que nos alejemos avergonzados y nos vayamos, no, es para que entendamos y nos pongamos las pilas y digamos: ok, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, ese poder está actuando en mí. El Espíritu Santo está en mí, en ti, está aquí. Tengo que ser consciente de eso y entender que es un poder que a veces no logro entender, pero que está aquí. ¿Cómo se activa ese poder? ¿Cómo se pone en acción ese poder? Vamos a verlo más adelante. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí estamos en el pasaje donde el apóstol Pablo viene a la iglesia de Corinto y les viene a predicar, ¿no? Entonces dice Pablo a los de Corinto, a los de la iglesia una iglesia con muchos problemas, mucha carnalidad, había muchos problemas ahí. Dice Pablo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 3 y 4. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ¿no?
Primera de Corintios. ¿Qué están ustedes? Ok, a ver, vamos a checarlo. Primera de Corintios, ¿qué les dije? Ah, sí, cierto, es que empecé desde el 1, perdón. Sí, empecé, sí, voy a enfatizar el 3 y el 4, pero empecé a leer desde el 1. Sí, tienen razón, perdónenme la vida, ¿eh? Bueno, volvemos a comenzar. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4, ¿no? Para agarrar este hilo completo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí en el 3 dice, y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Cómo estaba Pablo? Con debilidad, con mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? Para que nuestra fe esté fundada ¿dónde? En el poder de Dios. Para que tu fe, mi hermano, no esté fundada en la sabiduría, en las cosas que pudieras conocer, sino en el poder de Dios. Que aprendas a descansar en el poder de Dios. Que comprendas que tienes un Dios que es todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa y que es capaz de cambiarte y que es capaz de transformar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, que es capaz de hacer cualquier cosa. No está limitado Dios. Nada más que surge una pregunta. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hace Dios las cosas que le pedimos o las cosas que nosotros queremos? ¿No? Hemos ido a orar y hemos tenido peticiones y pues no. Dice en el capítulo de Efesios 3, en el verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pero en algunas ocasiones, pues no recibimos de esas riquezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pablo? Pues Santiago nos da la respuesta en el capítulo 4. Dice Santiago que no tienen porque no piden. Santiago en el capítulo 4, en el verso 2, dice que no tienen porque no piden. Y luego en el versículo 3 dice, pedís y no recibís. O sea, podemos decir que, podemos decir que hay veces que no tenemos porque no pedimos y en otras ocasiones, ustedes perdonarán, pero la tos me está acabando. Ay, Dios mío. Dice Santiago 4 en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Ahí está la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a pedir bien. Vamos a considerar algunos aspectos para poder pedir bien. Acompáñenme en su Biblia a Primera de Juan, capítulo 3. Porque es importante que nosotros comprendamos que no nada más es de acercarnos, sí, tengo un Dios poderoso que me va a dar mucho más abundantemente de lo que yo entiendo, de lo que yo imagino, entonces yo me acerco y le pido y ya está. A veces no es así. O sea, que Dios es todopoderoso, eso es verdad. Pero ¿por qué no tengo las peticiones que yo pido? Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos y hacemos, ¿qué? Las cosas que son agradables delante de Él.
¿Ya vieron aquí un aspecto a considerar? Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para ir a pedirle a Dios. Pero si nuestro corazón nos reprende, si estamos en pecado, si no hacemos las cosas que son agradables a Dios, ¿con qué cara venimos a decirle a Dios que nos ayude? Este es un aspecto que tenemos que considerar, que tenemos que vivir en santidad, que nuestra vida tiene que ser agradable a Dios, tenemos que vivir una vida piadosa para acercarnos a Dios con confianza. Y si estamos en pecado, ¿qué hay que hacer? Pues ponernos a cuentas con Dios y dejar el pecado, apartarnos de la maldad y ponernos a cuentas con Dios. Y entonces nuestro corazón ya no nos reprende porque ya nos pusimos a cuentas con Dios y ahora confianza tenemos y cualquier cosa que le pidamos, la tenemos. Luego avance ahí en 1 de Juan el capítulo 5, otro aspecto que debemos de considerar. 1 de Juan capítulo 5 verso 14 y 15, que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero es importante saber que tiene que ser conforme a su voluntad. Dijo Santiago que pedimos y pedimos mal, ¿no? Para gastar en nuestros propios deleites. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Dame un carro, dame una casa. O sea, estamos centrados en nosotros. Y si ponemos atención a la oración de Pablo, estaba centrada en él. La oración de Pablo estaba centrada en los creyentes de Éfeso. Señor, fortalécelos en su interior, dales entendimiento para que puedan conocer tu amor. Una de las cosas que tenemos que aprender es a aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Él en su inmensa sabiduría sabe lo que a nosotros nos conviene. Nosotros podemos pedirle cosas, pero dice Dios, esto no le va a servir. ¿Para qué le doy un buen trabajo a este hijo mío si sé que le doy un buen trabajo y al momento que empieza a ganar dinero se va a apartar de aquí, ya no va a regresar? ¿Para qué le doy esto si esto en vez de ayudarlo le va a hacer mal? Él lo sabe, Él tiene el panorama completo, nosotros no, nuestra visión es limitada. Nosotros pensamos que como aquel que pidió dinero, por ejemplo, ustedes conocen la vida de Salomón, ¿han escuchado hablar de Salomón? Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, porque en una noche Jehová se le apareció en sueño a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón dijo, pues este pueblo es muy grande, Señor, y dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y entonces Dios le concedió la sabiduría. Pero le dijo, por cuanto no pediste para ti y pediste sabiduría para gobernar al pueblo, te voy a dar también dinero, todas las cosas que ningún hombre ha tenido. Porque aunque no me las pediste, pero Dios se las quiso dar. Así a veces nosotros pedimos cosas pues que dice Dios, oye, ¿qué estás pidiendo? Nada más centrado en ti, nada más ves por tu persona, nada más para ti. Ay, dame una buena casa, dame un buen carro, dame un buen empleo, dame salud. Bueno, nada más para mí. Cuando aprendamos a pedir por los demás, a ver las necesidades en los demás y a pedirle a Dios, ahí es donde Dios va a empezar a darnos las cosas. Bueno, y nos las da. Nada más que pues es un proceso, ¿no? Dios no nos da todo porque sabe que si nos da todo, como les digo, nos vamos en bandada y nos olvidamos de Él. A veces la necesidad, a veces la debilidad, bendita necesidad y bendita debilidad que nos hace estar buscando a Dios. Porque si no la tuviéramos la debilidad, ya Dios me quitó todas las debilidades. ¿Sabes qué, Dios? Ahí nos vemos. Yo ya soy un hombre libre, ya no tengo debilidades en nada, ya no lo busco. Pero esa debilidad me hace
Todos los días que le fallo, ven, ay Dios mío, ya te falló otra vez, me hace volver a acercarme a Él. Por eso a veces o las pruebas, que dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, pues una fe probada, ¿no? Entonces, las debilidades, las pruebas, las situaciones, dice Romanos 8, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que sea la situación por la que estemos pasando, nos está ayudando a bien. Pero el poder de Dios actuando en los creyentes, es de lo que nos habla Pablo en el verso 20. Ese poder de Dios actuando en los creyentes. Y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que no hay mérito en los creyentes al glorificar a Dios, ya que únicamente es la respuesta de la gratitud por lo que Dios hace en nuestra vida. La obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros no está limitada a nuestro pensamiento o a nuestro entendimiento. Perdón. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. ¿Alguna vez usted ha imaginado a dónde lo quiere llevar Dios? Perdón. ¿Alguna vez ha imaginado usted a dónde lo quiere llevar Dios? ¿A qué nivel? A veces ni siquiera pensamos en eso. A veces pensamos, no, pues ya, con que yo vaya a la iglesia y ya con que me congregue ya está bien. Dios nos quiere llevar de aumento en aumento. Y Dios nos va llevando en situaciones diferentes. Cada día Dios quiere hacer algo en nosotros. La iglesia, ese es el siguiente punto del que nos habla Pablo. La iglesia fue creada para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, ahí donde estamos en Efesios, en el 1, del 6, en el verso 6, dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego en Efesios capítulo 1, verso 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos motivos suficientes para glorificar a Dios, muchos motivos. Por su poder que actúa en nosotros, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, por el entendimiento que nos da para comprender estos temas. Si nos ponemos aquí a hablar, tenemos motivos suficientes por el día que nos regaló hoy, por la vida, por mi padre, por mi madre, por mis hijos. Muchos motivos tenemos para glorificar a Dios, ¿sí o no? Si nos pudiéramos enumerar ahorita aquí, ¿no? Pues llegamos a una lista grandísima. Muchos motivos. Pero tenemos la oportunidad de glorificar a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestro diario vivir. No basta solo con alabar a Dios con nuestras palabras y hacer notorio lo que Dios hace en nuestra vida, sino que tenemos la oportunidad de glorificar su nombre con un buen testimonio, una vida piadosa que le agrade. Tenemos esa oportunidad, que nuestra vida, que nuestra forma de vivir, que nuestra conducta, que lo que hacemos día a día sea para honrar a Dios. Eso es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, porque fuimos creados, dice Pablo, para alabanza de su gloria. ¿Hacemos eso? ¿Nuestra vida glorifica a Dios cuando nadie nos ve? Cuando las personas que no nos conocen no están en nuestro entorno, ¿nuestra vida glorifica a Dios? ¿Con nuestras amistades? ¿Nuestra vida glorifica a Dios o nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo con las amistades? Eso es en lo que debemos de meditar. Si Dios es nuestro
nuestro Dios, y si es todopoderoso, y si nuestro deber es glorificarle a Él, solamente Él debe de recibir la gloria. Porque hay un peligro en robarle la gloria a Dios. El hombre puede robarle la gloria a Dios. ¿Sabían ustedes? Hay un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del versículo 21 al 23, donde nos habla de Herodes, que le robó la gloria a Dios. Fíjense cómo dice Hechos 12, del 21 al 23. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ejemplo de este hombre que le robó la gloria, o le quiso robar la gloria a Dios. No le dio la gloria a Dios. Y un ángel del Señor lo destruyó en un instante. Ahí en Hechos capítulo 10 podemos ver la vida de Pedro. Podemos ver la vida de Pedro. Hechos capítulo 10, verso 25 y 26. Cuando Cornelio viene cuando más bien el centurión, Pedro va a ver al centurión que Dios le dijo en visión que fuera a verlo. Dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio, el centurión, a recibirle. Y postrándose a sus pies adoró. Cornelio, el centurión, adoró a Pedro. Cuando Pedro llegó, Cornelio lo pasa a su casa y entonces Cornelio se arrodilla, le adora. Y Pedro, ¿qué le dice en el 26? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, Pedro no recibió la adoración. Dijo, no, a mí no me debes de adorar, debes de adorar a Dios, no a mí. Vemos dos personas con una actitud diferente, ¿no? Uno que sí aceptó la adoración de los hombres y otro que dijo, no, a mí no me adores. Y eso pasa mucho a veces en los púlpitos, que hay pastores que le quieren robar la gloria a Dios. Obviamente que no caen comidos de gusanos, no caen muertos y son comidos de gusanos, porque estos son ejemplos nada más, en la Biblia que tenemos para nuestra enseñanza, para que no hagamos esas cosas. Tampoco debemos dar adoración a los ángeles. Acompáñame en tu Biblia, Apocalipsis, ya vamos a terminar, Apocalipsis capítulo 22. Es que es importante que tengamos estos temas claros. Es muy importante que sepamos cómo es nuestra adoración, a quién y por qué no dársela ni a los hombres ni a los ángeles. Si no la tenemos que dar a los ángeles, mucho menos a los santos. Los santos somos nosotros, somos los hombres. A los hombres no es la adoración, no es la gloria. La gloria es para Dios solamente. Él es el único que la merece. Apocalipsis 22, 8 y 9 dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Está hablando de todo lo que vio, de todo lo que Dios le reveló a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Dice, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, Juan se postró a los pies del ángel. ¿Qué le dijo el ángel? En el 9. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, a mí no me adores, dice el ángel, adora a Dios. No debes adorar al pastor, adora a Dios. No tenemos que adorar a los hombres ni adorar a los ángeles. A Dios debe de ser la gloria. Dice David
F. Burt, en su comentario de este pasaje, dice: la gloria que deseamos rendir a Dios es nuestra respuesta espontánea a la gloria del poder de Dios que actúa en nosotros. Cuanto más entendemos la magnitud de este poder, tanto más seremos motivados y capacitados para dar gloria a Dios. Así que cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso y que el poder de Dios actúa en nosotros, pues es algo que nos motiva a darle la gloria a Él. No hay mérito en nosotros de decir, ay, yo voy a adorar a Dios. Eso no es meritorio. El mérito lo recibe Dios por lo que hace, o lo que hizo, lo que hace y lo que hará en nuestras vidas. Porque aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a terminar. La va a ir perfeccionando, día con día nos va perfeccionando. Él va a terminar esa obra, según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, pasamos tiempo con Dios, ese poder nos va a ir transformando, a cara descubierta como en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria. Y a Dios sea dice Pablo, para terminar ya, dice Pablo, que la gloria es para Dios, la gloria en la iglesia es para Cristo por todas las edades, en cualquier tiempo de la historia que tú te ubiques, la gloria siempre va a ser para Dios. No cambia, esto no cambia. No es que ahorita en este tiempo la gloria es para Dios y hace 1000 años la gloria no era para Dios. En todas las edades, siempre la gloria fue para Dios. Por los siglos de los siglos. O sea, esto va a seguir siendo. No es que apenas ahorita, no. Desde el comienzo de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y todo lo que respire, dice la Biblia, alabe al Señor. Así que ahí está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque nos ayudas a entender, Señor, que tu poder es infinito, es ilimitado, Señor, y que actúa en nosotros, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que entendamos la anchura, la longitud de tu palabra, de tu amor, de tu conocimiento. Aunque tu conocimiento no hay quien lo alcance, pero ayúdanos, Señor, a que podamos visualizar, Señor, y entender que tu poder actúa en cada uno de nosotros, que nos transforma, que nos cambia, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tú, mi Dios, estás perfeccionando a tus santos para llevarnos a un nivel cada día más alto, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los que nos ven a través de YouTube. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente.